La clase pasada nosotros comenzamos a explorar la transformada de Fourier y algo que debemos tener claro es que estamos ya introduciéndonos en algo conocido como el dominio de la frecuencia. Todo lo que nosotros vimos en el capítulo 2 del análisis de los sistemas LTI, donde para determinar la salida de ese sistema utilizamos suma de convolución si era tiempo discreto y la integral de convolución si era tiempo continuo. En el caso del análisis de Fourier, ese cálculo se simplifica utilizando el dominio de la frecuencia. Lo que en tiempo convolucionaba, en el dominio de frecuencia se multiplica y se convierte algo que era del dominio de las derivadas, las integrales para determinar la respuesta a un sistema en algo netamente algebraico. Entonces, esa transformada de Fourier, x de j omega, estaba definida como la integral de la señal que yo quiero, x de t, ustedes pueden ver que es una señal dominio del tiempo. La señal que yo quiero pasar al dominio de la frecuencia. Esta ecuación es e a la menos j omega t de t de menos infinito a más infinito. Entonces noten en esta ecuación que al tener aquí la derivada con respecto a t, desaparece el tiempo de todo este producto de aquí y me va a quedar simplemente la frecuencia, que es justamente lo que está mostrado aquí. Si yo quiero regresar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, utilizo la transformada inversa, que es 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito, de esa transformada de ese espectro, por e a la j omega t de t, e a la j omega t de t. Entonces, como ustedes pueden observar, la mecánica del cálculo de la transformada y la transformada inversa implica una señal que se multiplica por una exponencial y se integra. Aquí tenemos una señal que se multiplica por una exponencial y se integra. Por eso, quizá más adelante, cuando ustedes exploren implementaciones de la transformada de Fourier y la transformada inversa en dispositivos que pueden ser DSP, SFPGA, ustedes van a ver que son exactamente los mismos bloques que se utilizan para hacer transformada directa y transformada inversa. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es la notación. Vamos a utilizar mayúsculas cuando sea la transformada de Fourier y vamos a utilizar minúsculas cuando sea la señal en el tiempo. Una de las cosas que ustedes deben observar es este argumento que está aquí, x de j omega. En el libro de Oppenheim lo escribe así como x de j omega para dejar en evidencia que esta transformada de Fourier generalmente es un número complejo y es función de la frecuencia. Ustedes van a encontrar en otros libros, más adelante cuando ya trabajen en sistemas de comunicaciones, que la transformada de Fourier la pueden etiquetar simplemente como x de omega, evitando utilizar el j, porque de alguna forma el j es como que redundante, por lo que de antemano ya se puede determinar que esa transformada de Fourier es un número complejo. Esto de aquí en radianes sobre segundo, que es una de las medidas de frecuencia. Sin embargo, también ustedes pueden encontrar la etiqueta de la transformada de frecuencia como x y aquí argumento de f. Y esto es medido en hercios. Esto es medido en hercios. Entonces, esa va a ser nuestra notación del libro de Oppenheim, pero ustedes se pueden encontrar notaciones como estas y con mucha certeza se van a encontrar esta notación de Kik, donde la transformada de Fourier nos da o se interpreta ese espectro en hercios. La relación entre radianes por segundo y hercios es simplemente un factor de 2pi. La frecuencia en radianes por segundo es 2pi veces la frecuencia en hercios. Entonces es nada más que un cambio de escala por 2pi. Igual aquí usted puede determinar la frecuencia en hercios como la frecuencia en radianes dividido para 2pi. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con algunos ejercicios de esta transformada de Fourier y vamos a avanzar un poco más adelante a conversar sobre cómo
una señal que ya ha sido representada con una serie de Fourier puede ser rápidamente interpretada con una transformada de Fourier haciendo simplemente un cambio de escala. Entonces vamos a ir con el ejemplo 4.2. El ejemplo 4.2. Este ejemplo 4.2 vamos a observar que es una forma también de ver que la transformada de Fourier tiene esa propiedad de linealidad y que justamente proviene de esa, dado que el cálculo de la transformada de Fourier es a través de una integral. Ustedes tienen la integral de la suma de dos funciones, eso es igual a la suma de las integrales de cada una de esas funciones, que es lo que representa la señal que vamos a trabajar en este momento. Entonces, en este ejemplo 4.2, la señal x de t está definida como e a la menos a, valor absoluto de t. Y consideramos que este a de aquí es positivo. Más adelante, cuando trabajemos con la transformada de Laplace, este a de aquí puede ser inclusive un número negativo. Entonces, en este caso particular, a es positivo, va a hacer que la señal sea absolutamente integral y pueda tener transformada de Fourier. Recuerden que esa pregunta que nosotros bosquejamos en la clase pasada era si todas las señales tienen transformada de Fourier. Y la respuesta breve es que no todas las señales tienen transformada de Fourier, aunque sí una gran cantidad de señales que se utilizan en la práctica. Para que una señal tenga transformada de Fourier debe cumplir con esas condiciones de Dirichlet, o también podríamos decir que sea absolutamente integrable. Si es que no cumple esas condiciones, vamos a nosotros a trabajar con una transformada que es la transformada de Laplace. Es una extensión de Fourier para sistemas que son no estables. Entonces, noten que aquí yo tengo el valor absoluto en esta señal que está aquí. Y ustedes ya saben que el valor absoluto de un número es ese mismo número cuando ese número es positivo y es el negativo de ese número cuando ese número es negativo. Entonces, en esta notación de aquí es una forma de simplificar la escritura de esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a escribirla de aquí de una forma extendida. Entonces, x de t es igual a e a la at u de menos t más e a la menos at u de t. Y como hemos venido mostrando en algunos ejemplos anteriores, este valor absoluto es una forma de simplificar los intervalos y aquí nos sirve para simplificar estas ecuaciones. Ustedes pueden ver que tengo una exponencial decreciente hacia la izquierda y tengo una exponencial decreciente hacia la derecha. Entonces vamos a graficar esta señal para proceder a calcular su espectro de Fourier. Aquí en el dominio del tiempo. Ustedes pueden notar que si volvemos a la ecuación original, si en esta ecuación de aquí nosotros reemplazamos este t de aquí por 0, esta señal de aquí, vamos a colocar aquí, la señal evaluada en el instante 0 vale 1. Entonces sabemos que la señal está a partir desde 1. Entonces es una señal que decrece hacia la derecha de forma exponencial y que decrece hacia la izquierda de forma exponencial. Una de las cosas que ustedes pueden observar de esta señal es que tiene simetría par. Aquí vamos a ver que existe una propiedad muy parecida a la serie de Fourier, que cuando la señal en el tiempo tenía simetría par, sus coeficientes espectrales también tenían simetría par. Es decir, la simetría se mantiene a través del análisis de Fourier. Entonces, lo que nosotros vamos a observar en la respuesta es que justamente la transformada de Fourier de esta señal, que sería la señal x de j omega, recuerden que esta señalcita también se le conoce como el espectro de x de t. Vamos a ver que este espectro de x de t, que es x de j omega, tiene también simetría par. Entonces, vamos a encontrar la transformada de Fourier de esta señal y utilizamos la ecuación que comentamos en la clase anterior. Entonces, la ecuación dice que para determinar el espectro de una señal en el tiempo, que es x de j omega mayúscula,
tenemos que integrar de menos infinito a más infinito la señal que yo quiero llevar al dominio de la frecuencia multiplicada por e a la menos j omega t de t. Entonces aquí lo que debo hacer es tomar esta señalcita que está aquí y colocarla aquí dentro. Ustedes pueden ver que esto está descompuesto en esta señal y en esta señal. Ustedes ya saben que si tengo la integral de una señal de una función a más una función b, este de aquí por linealidad es la integral de a más la integral de b. Esta es la propiedad de linealidad de la integración, que como se aplica en la serie de Fourier, también posee la misma propiedad de linealidad. Entonces vamos a escribir toda la función y luego aplicamos la propiedad de linealidad. Entonces aquí tengo integral de menos infinito a más infinito. Luego vamos a simplificar estos límites. Aquí tengo e a la más at u de menos t más e a la menos at u de t por la exponencial de menos j omega t de t. Si volvemos a la descomposición que hicimos acá arriba, vean que esta parte de aquí corresponde a los t positivos y esta parte de acá corresponde a los t negativos de la parte del valor absoluto, que es como ha venido simplificada esta función que queremos representar en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí aplicamos linealidad y vamos a ir llevando estos escalones de aquí y luego vamos a simplificar los límites de la integral. Entonces aquí queda x de j omega. Y esto ya se separa, como aquí tengo la suma de estas dos funciones, se va a sumar en la suma de las integrales de estas dos funciones. Integral de menos infinito a más infinito de e a la at, sabiendo que a es positivo, u de menos t e a la menos j omega t de t. Ya tenemos la primera función y acá viene la segunda función. Integral de menos infinito a más infinito e a la menos at u de t por e a la j omega t menos bt. Entonces, este escalón de aquí, si nosotros lo graficamos, es un escalón que está reflejado o invertido. Ustedes pueden ver que este escalón tiene valores diferentes de 0, desde menos infinito hasta 0. Y este escalón de aquí, igual si lo graficamos acá, sería este escalón de aquí. Aquí nunca hay que olvidarnos de etiquetar el dominio en los ejes. Ustedes pueden ver que empieza en 0 y se va hasta más infinito. Entonces eso nos va a ayudar a modificar los límites de la integral. Entonces, esta integral originalmente va desde menos infinito hasta más infinito. Pero vemos que esta porción de la señal hace que en realidad los valores no nulos vayan desde menos infinito hasta 0. Entonces podemos reescribir esos límites de la integral y retirar el escalón. Entonces esto quedaría x de j omega integral e a la at por e a la menos j omega t de t. Aquí va desde menos infinito hasta 0. Estos límites de aquí son justamente la contribución de esta parte del escalón. Aquí, similar. Va desde 0 hasta más infinito. De e a la menos at por e a la menos j omega t de t. Entonces, las integrales de este tipo son muy sencillas. No es necesario que ustedes apliquen ningún método de integración, sino simplemente la identidad que hemos venido trabajando. Y para aplicar esa identidad, lo que vamos a hacer aquí es lo que es la regla de los exponentes en este producto. Los exponentes van a quedar sumados, ¿no? Con la misma base, menos infinito hasta 0. Aquí voy a tener e. Si nosotros sacamos aquí factor común el tiempo, que vamos a tener a menos j omega por t de t.
Y acá, similar, ¿no? Pero 0 más infinito. Y aquí vamos a tener menos a más j omega t de t. Y en esta parte de aquí, nosotros ya podemos aplicar la identidad que hemos usado anteriormente. Esa identidad dice que la integral de una exponencial elevada a una constante a por t de t es igual a 1 sobre la constante que es a multiplicada por la misma exponencial. Entonces esta constante es todo lo que está multiplicando a t, viene que a dividir, y la misma exponencial sale aquí afuera, y la misma exponencial sale afuera. Entonces ya podemos nosotros resolver esta integral. Entonces aquí aplicamos directamente esta identidad. Esto es 1 sobre a menos j omega. Aquí nos quedaría a la at a la menos j omega t. Vamos a separar para analizar los límites de la integral de menos infinito hasta 0 más, aquí similar, 1 sobre, ustedes pueden observar que aquí el valor de a es todo lo que está multiplicando t, ¿qué sería esto? Entonces vamos a colocar directamente aquí, menos a más j omega. Y aquí vamos igual a separar esas exponenciales para aplicar los límites de la integral. A la menos at, a la menos j omega t. Esto evaluado entre 0 y más infinito. Como son los primeros ejercicios, vamos a ir haciendo paso a paso esta evaluación. Después ustedes ya pueden simplificarlo. Entonces, si esto se evalúa en... ¿Verdad? Aquí son los límites. Si de menos infinito hasta 0, está bien. Entonces, si evaluamos esto en 0, todo esto de aquí va a valer 1. Entonces voy a tener 1 sobre a menos j omega. Aquí voy a tener 1 menos. Y aquí podemos ver que si este menos infinito lo colocamos aquí, esta exponencial de aquí va a tener una amplitud de más menos 1. Y lo que va a ir aumentando es su frecuencia de oscilación. Siempre va a tener esa amplitud de más menos 1. Sin embargo, si nosotros colocamos aquí ese menos infinito, esta exponencial de aquí va a ir decreciendo conforme aumenta t. Y en el límite, en menos infinito, esta exponencial de aquí va a ser igual a 0. Entonces 0 multiplicado por esta señal que tiene una amplitud más menos 1, siempre va a ser 0. Entonces aquí vamos a tener 0. Y aquí vamos con más. Bueno, a este menos que está en esta partita de aquí lo vamos a pasar acá. Entonces nosotros menos 1 sobre a más j omega. Y aquí un análisis similar. Si evaluamos eso de aquí en más infinito, ustedes pueden observar que si colocamos aquí el más infinito, esta exponencial de aquí va a tener amplitud más menos 1. Pero si colocamos aquí el más infinito, esta exponencial de aquí va a ser e a la menos infinito, que es igual a 0. Entonces aquí esto va a valer 0 multiplicado por esto de acá y esto va a valer 0. Entonces evaluado en más infinito, esto vale 0. Y si evaluamos en 0, esto de aquí va a valer 1. Menos 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre a más j omega. Este menos de aquí con este menos de aquí se va a hacer más. Entonces más 1 sobre, a ver, aquí al inicio es, perdón, menos. Menos de aquí es 1 más j omega. Y este de aquí ya es nuestra transformada de Fourier o nuestro espectro de la señal. Sin embargo, nosotros podemos simplificar más esta parte de aquí si sacamos el mínimo como un múltiplo del denominador y hacemos la suma de estas dos fracciones. Al momento de hacer la suma de estas dos fracciones, eso es igual a 2 veces a dividido para a cuadrado más omega cuadrado. Ustedes pueden observar que
este espectro de aquí es una señal que pertenece a los números reales. Es una señal que pertenece a los números reales. Además de pertenecer a los números reales, esta señal también tiene simetría par, que lo vamos a ver una vez que sea graficada. Entonces, adelantándonos en las propiedades, la señal x de t que nosotros trabajamos tiene simetría par. Si regresamos a la señal, ¿dónde está? Aquí está. Ustedes pueden observar que la señal tiene simetría par. Tiene simetría par. Y lo que hemos encontrado, aunque todavía no graficamos este espectro que hemos encontrado, vamos a ver que esta señal tiene simetría par y es una señal real. Entonces, si x de t tiene simetría par, su transformada de Fourier, que es x de j omega o su espectro, tiene también simetría par y es una señal real. Es una señal real. Si nosotros observamos nuestra notación de la transformada de Fourier, aquí ustedes pueden observar ese j, que es una forma de decir que esta señal es generalmente un número complejo. Pero un número real también puede ser interpretado como un número complejo si consideramos que su parte imaginaria vale 0. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo 3 más j2, ese x es un número complejo. Pero si yo tengo 3 más j por 0, este también es un número complejo, pero como ustedes pueden ver, la parte imaginaria vale 0. También puede ser interpretado como si fuese un número real. Entonces, el número real que está aquí puede ser visto como un número complejo cuya parte imaginaria vale 0. Entonces, esta señalcita de aquí, ustedes pueden observar que es función de omega. A es la constante, pero es función de omega. Entonces, en el momento de que ustedes lo coloquen esto en Wolfram Matemática, tienen que poner el dominio omega, que es el dominio de la frecuencia. Entonces, si esta señal de aquí ustedes la grafican, tienen que poner atención que aquí ya estamos trabajando en un nuevo dominio que es la frecuencia. Y eso lo tienen que etiquetar como omega minúscula. No se olviden, es la letra griega omega minúscula, no es la letra W, es omega minúscula. Entonces, esta señal de aquí, si ustedes la grafican en Wolfram, van a observar una señalcita de este tipo. ¿Sí? Aquí etiquetemos que esta es la señal X de J omega. Ustedes pueden observar que esta señal tiene justamente simetría par. Tiene simetría par. ¿Cuánto vale esta señal X de J omega si evaluamos que en omega igual a 0? Sería 2 veces A dividido para A cuadrado. Noten que como el omega vale 0, esa parte desaparece de nuestra ecuación, que sería justamente 2 veces sobre A en la frecuencia 0, es decir, en este puntito de aquí. En otras palabras, esta amplitud que está aquí es 2 veces sobre A. 2 veces sobre A. Entonces ya hemos visto algunas características de esta transformada de Fourier en cuanto a simetría. Vamos a ver ahora una señal, que es el ejemplo 4.3, que nos va a servir más adelante cuando ya nos introduzcamos un poco más en esto de los variables aleatorias continuos, cuando lleguemos a analizar lo que es la distribución gaussiana, que sirve para modelar el ruido en un canal aditivo que existe en ese, adelantemos un poquito, se llama canal AWGN o ruido gaussiano blanco aditivo. Por ejemplo, usted tiene aquí la señal en el transmisor, aquí viene el canal, y acá está el receptor. Ustedes van a estudiar varios modelos de canal cuando vean teoría de la información y esto de comunicaciones inalámbricas. Entonces, si usted transmite la señal SDT, si este canal es aditivo, se considera que usted añade una señal NDT y aquí usted va a tener la señal que está observando. Cuando este canal es aditivo, esta señal de aquí se conoce como o mejor dicho, es una señal que tiene una distribución gaussiana que
se verá más adelante en las variables aleatorias continuas. Pero este ruido de aquí tiene una interpretación en el dominio del tiempo y tiene una interpretación en el dominio de la frecuencia. El resultado que vamos a observar aquí justamente sirve para analizar esas interpretaciones en ambos dominios. Entonces, en este ejercicio 4.3, la señal que nosotros vamos a analizar es la señal x de t, que es esta funcioncita delta t. Ustedes ya saben que la función delta t es un impulso unitario en tiempo continuo. Si nosotros recordamos cómo era la gráfica de esta señal, dominio del tiempo es una flechita. Y aquí nosotros colocábamos 1. Y este 1 de aquí, recuerden, es el área de esa señal. Es el área. Entonces vamos a ver cómo esta señal, este impulso, se lo interpreta en el dominio de la frecuencia. Entonces queremos sacar el espectro de esta señal. Entonces escribimos la ecuación x de j omega, que es el espectro de la señal, como la integral de menos infinito a más infinito. Escribamos toda la ecuación x de e a la menos j omega t de t. Entonces vamos a coger esta señal de aquí y la vamos a colocar acá. Y nos quedaría integral de menos infinito a más infinito de delta t por e a la menos j omega t de t. Recordemos una de las propiedades que tiene la multiplicación de cualquier señal por el impulso. Esa propiedad decía que si usted tiene una señal xt, cualquier señal xt, que la multiplica por un impulso, eso es igual a la señal evaluada en el instante cero multiplicada por el impulso. Una variante de esta propiedad dice que si usted tiene cualquier señal x de t multiplicada por un impulso que ha sido desplazado t sub 0 unidades, este t sub 0 es un valor genérico que significa que puede ser un impulso adelantado o atrasado. Esto de aquí es igual a la señal evaluada en el desplazamiento t sub 0 multiplicado por ese impulso. Entonces vean que esta porción de la señal de aquí hace las veces de x de t si comparamos con esta propiedad que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Que evalúe la señal en el instante 0 y lo multiplique por el impulso. Entonces, si tomamos solamente esta multiplicación, si yo evalúo esta señal de aquí en el instante 0, todo el exponente va a quedar 0 y voy a tener e a la 0, que ustedes saben que es igual a 1. 1 multiplicado por delta de t va a quedar delta de t. Entonces, aquí en mi simplificación tengo integral de menos infinito a más infinito de delta t de t. Y como ya comentamos que esta señal de aquí tiene área 1, en el momento en que yo haga la integral de esa señal, ya sabemos que esta de aquí es igual a 1, es igual a 1. Entonces la interpretación que tiene este resultado es que existen contribuciones iguales en todas las frecuencias. Ustedes pueden ver que esa es una contribución constante en todas las frecuencias. Entonces, si graficamos el espectro de esta señal, ya saben que el espectro es unido a la frecuencia, x de j omega, aquí vamos a tener 0. Si graficamos este resultado que salió 1, es una constante. Que la interpretación es lo que yo les comenté, que existe una contribución igual para todas las frecuencias. Ustedes pueden ver que para cualquier frecuencia que está en este dominio de aquí, la contribución es exactamente 1. A este tipo de señal, que ustedes la ven graficada aquí, tiene un nombre particular, que se lo van a encontrar en comunicaciones. Se conoce como espectro plano, justamente porque es una constante, es un espectro plano. Las señales que vamos a ver ahora tienen mucho que ver con la parte... En muchos sistemas de comunicaciones uno empieza con un modelo teórico y después hace una aproximación hacia un modelo práctico. Ese modelo teórico que vamos a ver aquí ahora es de un filtro ideal.
en el dominio de la frecuencia y cómo ese filtro ideal se interpreta en el dominio del tiempo. Simplemente para adelantarnos un poquito, vamos a suponer que usted tiene aquí la frecuencia, vamos a suponer que está en hercios esta frecuencia. Puede ver también radianes por segundo. Y existe este espectro de aquí en ese aparatito que se llama el analizador de espectros, que ustedes lo van a conocer en el laboratorio ya una vez que regresemos a UTP. Entonces vamos a suponer que usted quiere quedarse solamente con esta porción del espectro. Es decir, usted quiere de alguna forma hacer un filtrado. Quiere hacer aquí un filtrado. Que es solamente con esta porción de la señal. Entonces, usted tiene que diseñar un filtro de tal forma que esta parte de aquí que se conoce como bandas de paso sean lo más verticales posible para que solamente capture la parte de la señal que a usted le interesa. Entonces se inicia con un modelo que es netamente teórico, donde se considera que ese filtro es ideal. Y una vez que se tiene ese modelo, se hace una aproximación a un filtro práctico. Entonces, en este ejercicio que vamos a ver, va a aparecer la función sync, que la trabajamos y ya la hemos caracterizado. Y va a aparecer nuevamente esa onda cuadrada que trabajamos también en el capítulo anterior. Esta onda cuadrada es justamente una forma de ver este filtro ideal. Si yo aquí encierro esto en una cajita así cuadrada y descarto esta parte de aquí y esta parte de aquí, estoy solamente filtrando esta porción de la señal que a mí me interesa. Y como ven, esa cajita cuadrada puede ser interpretada como esa onda cuadrada que comentamos en el caso anterior, que era una onda cuadrada con la característica de ser periódica. Entonces aquí vamos a introducirnos en la transformada de esa onda cuadrada y ver que en el dominio de la frecuencia aparece una función sync. Recuerden que esa función sync tiene dos interpretaciones dependiendo de cuál es el software que se utilice. Entonces, una interpretación, por ejemplo, la que hace Wolfram Matemática, es que la función sync de teta la interpreta como seno de teta sobre teta. Y otra interpretación, que creo que es la que hace MATLAB, es, bueno, Octave. Ustedes todavía no pueden topar MATLAB porque no hay licencia. Sync. Función sync de teta es interpretada como el seno de pi teta sobre pi teta. La diferencia entre estas dos definiciones de aquí son los cruces por cero, y eso lo vamos a ir viendo una vez que grafiquemos. En este caso, los cruces por cero van a ser en valores enteros, y en este caso, los cruces por cero van a ser en múltiplos enteros de pi. Pero aún nos estamos adelantando un poquito. Simplemente tengan idea de lo que vamos a hacer ahora es algo relacionado con filtros ideales. Como vemos los filtros ideales en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el ejemplo 4.4 vamos a conocer o trabajar con esta señal. Vamos a graficar la primera y luego lo vamos a interpretar matemáticamente y a darle el nombre particular que tiene la señal. Tenemos una señalcita en el dominio del tiempo que es no nula entre menos t sub 1 y t sub 1. Y tiene amplitud 1. Y esta va a ser nuestra señal x de t. Esa señal x de t la podemos escribir como una señal que vale 1 cuando el módulo valor absoluto de t es menor a t1 y vale 0 cuando el valor absoluto de t es mayor que t sub 1. Ustedes pueden ver que nuevamente aquí aparece esta notación simplificada, que si la extendemos significa para t mayores a menos t sub 1 y menores a t sub 1, que es todo este intervalo que está aquí. Esta es una forma simplificada de escribir los intervalos. Y este intervalo que está aquí debajo es también una forma simplificada de decir que para los t mayores a t sub 1 y los valores de t menores a menos t sub 1.
Entonces, cuando se encuentre el valor absoluto en cualquier parte de esta materia, ustedes ya saben que es una forma simplificada de escribir un intervalo. Esta señal de aquí tiene un nombre particular que se conoce como pulso rectangular. Que puede ser visto también como una porción de la onda cuadrada periódica. Pero ya en este caso, al ser una señal no periódica, tiene este nombre particular que es pulso rectangular. Es un pulso rectangular. Entonces queremos ver cómo es el espectro de este pulso rectangular. Y aplicamos la ecuación que hemos venido trabajando. X de j omega es igual a integral de menos infinito a más infinito de la señal multiplicada por e a la menos j omega t de t. Entonces nosotros podemos observar que nuestra señal x de t, que es la que tenemos que colocar aquí, tiene amplitud 1. Y esa amplitud 1 va desde menos t sub 1 hasta t sub 1. Toda esta porción de esta señal vale 0, es decir, que desde menos infinito hasta t sub 1 vale 0. Y desde t sub 1 hasta más infinito, la señal vale 0. Entonces eso va a modificar nuestros límites de integral, de la integral. Entonces, ¿cuánto vale mi señal entre menos t sub 1 y t sub 1? Mi señal vale 1. Entonces, este x de t viene aquí a ser 1, ¿no? Entonces, luego se va a simplificar o a desaparecer. Simplemente lo coloco aquí para que ustedes vean que estamos reemplazando el valor de x, de xt. Y aquí tengo e a la menos j omega t de t. Y nosotros, si utilizamos la identidad que comentábamos más arriba, que la integral de e a la at de t, es igual a 1 sobre todo lo que multiplica a t, que ustedes pueden ver que aquí es a, por la misma exponencial. Esta va a ser la identidad que vamos a ir trabajando. Ustedes quieren aplicar los métodos de integración que aprendieron en el ciclo pasado, pueden hacerlo. De hecho, les va a salir lo mismo, pero aquí podemos simplificar esta notación. Entonces, tomamos esta identidad para resolver esto de aquí. Dice 1 dividido para todo lo que multiplica t. Aquí todo lo que multiplica t es menos j omega, ¿cierto? Por la misma exponencial, e a la menos j omega t. Y esto lo evaluamos de t sub 1 a menos t sub 1. Entonces esto de aquí va a ser igual, menos 1 sobre j omega. Y aquí me va a quedar, si hacemos la evaluación del primer límite, recuerden que estamos reemplazando los valores de t. Aquí, como ustedes pueden ver, en estos límites de aquí, por lo general no se escribe cuál es la variable, pero basta ver con el diferencial. Y aquí, si extendiéramos esta notación, por ejemplo, este límite de aquí sería un t más infinito y este de acá sería un t menos infinito. Pero por lo general eso no se escribe porque basta copiar el diferencial para saber con respecto a qué vamos a evaluar. Entonces, si evaluamos en t sub 1, aquí tenemos e a la menos j omega t sub 1 menos e a la menos j omega, y ahora sí evaluamos en menos t sub 1. Y ustedes ya pueden intuir que aquí va a aparecer una función, o bien seno o bien coseno, dependiendo cómo quede lo que está dentro de los corchetes. Entonces, en este caso, este menos de aquí ya lo voy a meter dentro de de esa operación que está ahí. Entonces, aquí afuera me va a quedar 1 sobre j omega, y dentro me va a quedar e a la j omega t sub 1 menos e a la menos j omega t sub 1. Ustedes ya pueden observar que esto de aquí es una función 2j seno por la identidad de Euler. ¿Qué decía esa identidad de Euler? Esa identidad de Euler decía que el seno de teta, si lo interpretamos con exponenciales complejas, es e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Si este 2j lo paso acá, me va a quedar eso que está ahí. Como ustedes pueden observar, esta diferencia de exponenciales es justamente lo que tengo aquí. Entonces lo que está entre estos corchetes es un 2j seno de omega t1. Entonces igual 1 sobre j omega por 2j seno omega t sub 1.
aquí ya pueden ver algunas simplificaciones, que este J de aquí con este J se va. Y el espectro de este pulso rectangular es 2 veces seno de omega t sub 1 sobre omega. ¿Cuál es el valor de esta señal si lo evaluamos en la frecuencia igual a 0? Si esta señal aquí lo evaluamos en omega 0, ustedes pueden ver que aquí voy a tener seno de 0 dividido para 0, que es una indeterminación. Cuando tenemos una indeterminación, la forma de determinar cuánto vale esa función en esa indeterminación es aplicando la ley de Hospital. Entonces, la ley de Hospital me dice que tengo que derivar numerador, derivar denominador y evaluar en ese valor de la indeterminación, que es este valorcito de 0. Entonces, para ver cuánto vale esta señal en 0, vamos a pasar acá, aplicamos Hospital. Entonces, si derivamos arriba, vamos a tener, aplicando regla de cadena, 2 de 1, coseno de omega t sub 1, y si derivamos abajo con respecto a omega, va a quedar simplemente 1. Si esto lo evaluamos en omega igual a 0, esto de aquí es igual a 2 veces t sub 1, que es esta transformada en la frecuencia 0. Esto de aquí es esa ley de Hospital, que ustedes también ya la estudiaron y ya la dominan. Entonces, esta señalcita de aquí es una función sinc, o la podemos acondicionar a una función sinc. Nosotros podemos hacer eso utilizando cualquiera de las dos definiciones de la función sinc. Vamos a utilizar esta definición, que la función sinc de teta es igual al seno de pi teta sobre pi teta. Entonces, noten que el argumento de la función seno tiene que ir como denominador. Y aquí aparece también un valorcito pi que lo podemos integrar. Entonces, ¿cuál es el argumento aquí? Es omega t1. Entonces, me falta aquí un t sub 1. Y para compensar, aquí lo vamos a multiplicar por un t sub 1. Entonces, no cambie esta ecuación. Otra de las cosas que ustedes observan es que aquí aparece un valor de pi. Si aquí aparece multiplicado y aquí no está el pi, entonces tiene que aparecer dividiendo. Entonces, esta ecuación de aquí, si la interpretamos como una función sinc, vamos a colocar aquí 2 seno de omega de 1 sobre todo esto, sobre omega. Como una función sinc es 2 veces t sub 1, que es el t sub 1 que hemos agregado aquí, para que este denominador sea igual al argumento. Y aquí sí, la función sinc de omega t sub 1 y agregamos ese valorcito de pi. Entonces noten que este seno de algo sobre algo ya lo podemos escribir con la función sinc, si consideramos esta interpretación. Recuerden que hay dos interpretaciones de la función sinc. Ya, entonces, si ustedes colocan la función sinc directamente en Wolfram Matemática, no les va a dar ningún problema con la frecuencia en 0. Pero si ustedes la colocan con esta parte, les va a salir que en la frecuencia 0 existe una indeterminación. Entonces aquí la función sinc en 0 es igual a 1. Eso ustedes lo pueden verificar en Wolfram o en Octave. Entonces, el espectro de esta señal, si nosotros regresamos, bueno, vamos a graficar aquí para que sea más fácil observar. Esta es la señal que nosotros hemos trabajado su serie de Fourier, cierto dominio del tiempo. Ustedes pueden ver que es una señal que es real y también pueden ver una señal que es par. Y este espectro de aquí, que es x de j omega, que lo vamos a graficar, esta señal de aquí también es una señal par. Y como ustedes pueden observar, es una señal que pertenece a los reales. Es una propiedad similar a la que vimos en la parte de series de Fourier, que cuando la señal tiene simetría par,
sus coeficientes espectrales tienen simetría par. Si la señal tiene simetría par, sus coeficientes tienen simetría impar. Y adicionalmente, si la señal tiene simetría par y es real, en este caso de acá, su espectro es también real. Y vamos a ver más adelante que cuando la señal en el tiempo es simétrica impar, el espectro tiene la característica de ser simétrico impar y ser puramente imaginario. Y entonces vamos a hacer la primera pausa y luego de eso vamos a graficar la función SIC y vamos a ver justamente que es una señal con simetría par. Y entonces grafiquemos esta función sinc. Esta función sinc tiene este formato de aquí. Recuerden que ya es en dominio de la frecuencia. Vimos que en el instante 0, cuando estaba acá, que el instante 0 vale 2t sub 1. Es decir, que aquí en la frecuencia 0 vale 2 veces t sub 1. Y tiene un comportamiento así, de esta forma. Va oscilando y aproximándose a 0. Eso vamos a hacer mañana con ustedes en Wolfram. Y nos vamos a fijar justamente en estos cruces por 0, en estos puntitos de aquí. Para este caso particular, este punto de aquí, ese primer cruce por 0 es pi sobre t sub 1. Es pi sobre t sub 1. Si nosotros traemos esta función aquí y la evaluamos en pi sobre t sub 1, vamos a obtener aquí el seno de omega, vale pi sobre t sub 1 por t sub 1, que es igual justamente al seno de pi. Ustedes ya saben que el seno de pi vale justamente 0. El seno de pi vale 0. Eso vamos a ver en la gráfica mañana, esos cruces por 0 que están ahí. Ahora vamos a, hacer algo relacionado con una propiedad que va a aparecer más adelante, que es la propiedad de dualidad de la transformada de Fourier. Entonces, la propiedad de dualidad que vamos a encontrarnos en este ejercicio es que si usted en el dominio del tiempo y acá en el dominio de la frecuencia, si en el dominio del tiempo tiene una señal que tiene este formato y en el dominio de la frecuencia le resulta una señal de este tipo, si usted en el dominio del tiempo tiene una señal así de este formato, en el dominio de la frecuencia se va a encontrar con una señal de este tipo. Podemos verlo de otra forma, si tenemos una señal de este tipo y aquí sale una señal de esta forma. Si tenemos una señal de esta forma en el tiempo, en el dominio de la frecuencia vamos a tener una señal de esta manera. Esta propiedad de aquí se conoce como propiedad de dualidad. Que si una cierta señal tiene una transformada del tiempo que tiene un formato que aquí en la frecuencia, si ese mismo formato, esa misma forma aparece en el tiempo, vamos a tenernos el formato inverso en el dominio de la frecuencia, es propiedad de dualidad. Lo que vamos a encontrar aquí es que al aplicar esta propiedad de dualidad, mejor dicho, al interpretar esta propiedad de dualidad, nosotros vimos que esta señal de pulso rectangular en el dominio del tiempo tiene una función sinc en el dominio de la frecuencia. Y vamos a ver que si tenemos una señal en el dominio de la frecuencia que es cuadrada, en el dominio del tiempo vamos a tener una función sinc. Es justamente la propiedad de dualidad.
Entonces vamos a trabajar con este ejercicio 4.5. En este ejercicio 4.5, una cierta señal x de t tiene una transformada de Fourier que es un pulso rectangular, pero esta vez en el dominio de la frecuencia, con amplitud 1, cuando esta frecuencia es menor a aquí sí es W mayúscula, y 0 cuando esta frecuencia es mayor a este W mayúscula. Si graficamos esta señal de aquí, vean que es el dominio de la frecuencia, dice que vale 1. Ya saben que esa es una forma simplificada de escribir el intervalo. No es otra forma de decir que va a estar la señal definida entre menos W y más W. Y tiene justamente amplitud 1. Y este de aquí es el espectro de esa señal. Y lo que nos pide este ejercicio es, dado que la señal tiene este espectro que es rectangular, como ustedes pueden ver aquí, queremos saber cuál es la señal en el tiempo. Y aquí vamos a llegar a eso que comentamos al inicio, que es la dualidad, o esa propiedad de dualidad. Les vamos a ir comentando más adelante. Entonces, en este caso de aquí ya tengo que aplicar la transformada inversa. Ir del dominio de la frecuencia hacia el dominio del tiempo. Entonces, la señal x de t es obtenida a partir de su espectro a través de esta ecuación, que la dedujimos con ustedes, integral de menos infinito a más infinito del espectro de esa señal multiplicada por e a la j omega t de t. Una de las cosas que tienen que ir poniendo atención conforme vayan haciendo los ejercicios es en el signo que aparece aquí. Cuando es transformada directa del tiempo hacia la frecuencia es un menos ahí, y cuando es la transformada inversa es un más. Es un error común que a veces suele colocar ahí el signo equivocado, pero eso ya poco a poco con la práctica lo van a ir dominando. Similar a lo que vimos con ustedes en el ejemplo anterior, vemos que esta señal desde menos infinito hasta menos W vale 0 y desde W hasta más infinito vale 0. En otras palabras, estos límites de la integral van a cambiar. En lugar de ir de menos infinito a más infinito, van a ir desde menos W hasta más W. En este intervalo de aquí, la señal vale 1, o el espectro vale 1. Entonces aquí vamos a reemplazar por ese valor de 1. Entonces esto de aquí es 1 sobre 2pi integral de menos W hasta más W. La señal vale 1. Vamos a colocar ahí, luego lo podemos quitar. E a la J omega t. Y aquí hay un error. Es aquí con respecto a omega. Con respecto a omega. Entonces al hacer esta integral con respecto a omega, de toda esta función de aquí, el omega desaparece y solamente queda el tiempo, que es lo que vamos a poner acá. Desde aquí de omega. Aquí una vez más aparece la exponencial de la integral de una exponencial. Entonces ya sabes que esto de aquí es igual a 1 sobre todo lo que multiplica a t por la misma exponencial. Entonces vamos a aplicar esa identidad aquí. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre 2pi, que es la constante, y aquí vamos a tener 1 sobre jt, nos dice cómo es con respecto a omega. Aquí el jt es la constante que sería equivalente a la que está acá. Y por e a la j de omega, pongámosle la omega acá para hacer la evaluación de menos w a más w. Entonces aquí voy a tener 1 sobre 2pi jt. Y aquí una vez que hagamos la evaluación, que es con respecto a omega, vamos a tener e a la j de w menos e a la menos j de w. Y si ustedes observan esta exponencial de aquí, con la relación de Euler ya sabemos que es un 2j seno de tw. Entonces aquí vamos a escribir todo eso. 1 sobre 2. Vamos al j primerito para que se simplifique más. 2 pi t
Entonces, lo que está aquí es un 2j seno de w veces t. Aquí podemos ver esta simplificación. Y vemos que la señal en el tiempo es 1 sobre pi t por el seno de wt. Si nosotros utilizamos nuevamente la ley de Hospital para determinar el valor en el instante cero, porque ustedes pueden ver que si evaluamos esto en cero, aquí vamos a tener 0 en el denominador y vamos a tener 0 en el numerador, que es 0 sobre 0 en determinación. Entonces, para determinar el valor de esta señal en el instante cero, vamos a aplicar lo que es Hospital, que es derivada del numerador, derivada del denominador, y evaluamos en la indeterminación. Entonces, que van aquí, que es esa famosísima ley de Hospital que ustedes ya la dominan. Pues arriba vamos a tener W coseno de WT y abajo la derivada con respecto a T de este término de aquí es simplemente pi, ¿no? Y esto lo evaluamos en T igual a 0. Y esto de aquí es W sobre pi. W sobre pi. Entonces, esta señalcita de aquí también puede ser interpretada como una función sinc. Ya saben que la función sinc, escribamos acá, la función sinc de teta es igual al seno de pi teta sobre pi teta. Y para hacer el cambio, tenemos que ver que el argumento de este de aquí coincida con el argumento que está acá. Entonces, notemos aquí que tenemos W, que es una constante veces T, y aquí aparece T. Entonces, nos faltaría aquí multiplicar por W y acá por W, para que podamos tener aquí WT y debajo también WT y podemos hacer la conversión a la función sinc. Como aquí aparece multiplicado por un pi, ese argumento tiene que ir dividido por un pi. Entonces esto de aquí, ya pasándolo a una función sinc, es W sobre pi, que es este W que añadimos, con este pi que está acá, por la función sinc de W mayúscula T sobre pi. Aquí está la función sin. Entonces, similar al caso anterior, vamos a graficar dominio del tiempo. Ya sabemos que en el instante cero, ¿cuánto vale? En el instante cero, si regresamos a lo que nosotros calculamos, vale W sobre pi. Entonces, esa señal va a tener aquí una amplitud de W sobre pi. Esa función sinc va a tener este comportamiento así. Es un lóbulo principal y varios lóbulos secundarios. Y estos cruces por cero los vamos a determinar mañana en Wolfram Matemática y se va a ver mucho más interesante ese resultado. Simplemente para dejar en evidencia, este primer cruce por cero aquí está ubicado en pi sobre W. Y todos los demás cruces por ceros que están acá es cuando el tiempo, recuerden que esta de aquí es una señal en el tiempo, es cuando el tiempo es múltiplo entero k de pi veces sobre W. La señalcita va a valer 0. Bien, entonces, si regresamos a lo que comentamos al inicio con ustedes de ese principio de dualidad, que es una propiedad de la transformada de Fourier, hemos visto que si tenemos en el dominio del tiempo una señal que es una onda cuadrada, un pulso rectangular, en el dominio de la frecuencia aparece esa función sinc. Y que si en el dominio de la frecuencia tenemos una onda cuadrada, en el dominio del tiempo aparece también la función sinc. Y esto de aquí es la propiedad de dualidad. Esto nos va a ayudar a calcular algunas transformadas sin necesidad de ir a hacer el cálculo de la integración. Simplemente aprovechando esta propiedad, hacemos un cambio de tiempo por frecuencia, un cambio de escala en la amplitud y la transformada queda determinada. Ahora, lo que vamos a tratar en este momento es algo que tiene que ver con las series de Fourier, que ustedes ya son expertos en calcular las series de Fourier,
y lo que es la transformada de Fourier. Si nosotros recordamos la serie de Fourier en tiempo continuo, es una forma de representar una señal periódica como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Otra forma de responder a la pregunta de qué es una serie de Fourier, es decir, que una señal periódica yo la voy a representar con una suma de senos y cosenos. Es lo mismo, porque como la exponencial puede ser representada a través de Euler con senos y cosenos, podemos también definirla a la serie de Fourier de esa manera. Entonces, si la señal es periódica, vamos a suponer que esta señal de aquí, de aquí es periódica, esta señal de aquí tiene serie de Fourier. Y si tengo una señal de acá, x de t, que es no periódica, esta señal tiene transformada de Fourier, que la hemos venido trabajando, pero esa transformada de Fourier también abarca a las señales que son periódicas. Entonces, lo que vamos a ver es que si nosotros tenemos una señal que ya nos hemos dado el trabajo de representarla con una serie de Fourier o hemos calculado sus coeficientes espectrales, podemos pasar directamente a su transformada de Fourier. Es una simplificación lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo una señal que tiene una serie de Fourier. Esa serie de Fourier sabemos que la podemos interpretar o la podemos representar utilizando sus coeficientes espectrales. Entonces tenemos una cierta señal que tiene una cierta señal x de t, que tiene sus coeficientes espectrales a sub k. Ahora, yo quiero a esta señal de aquí sacarle su transformada de Fourier. Puedo utilizar el camino tradicional, que es utilizar la integral, la señal multiplicada por la exponencial de menos infinito más infinito. O bien puedo hacer un camino abreviado si es que yo ya tengo los coeficientes espectrales. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Que una vez yo tenga los a sub k, el paso a la transformada de Fourier es simplemente un cambio de escalas y un tren de impulsos que nos vamos a encontrar. Entonces, este tema en particular es la transformada de Fourier de señales periódicas. La transformada de Fourier de señales periódicas. Entonces, una señal periódica, ustedes ya saben, en tiempo continuo significa que esa señal se va repitiendo conforme pasa el tiempo con un cierto periodo de tiempo. Que matemáticamente es decir que x, t más un cierto periodo tenemos la misma señal. Si la señal cumple con esta característica, nosotros podemos calcular esos coeficientes espectrales, que una vez calculados coeficientes espectrales, nosotros podemos utilizar la ecuación de síntesis y representarla como una serie de Fourier. Ahora vamos a ver que si ya tenemos los a sub k, calcular la transformada de Fourier es simplemente un cambio de escala en un tren de impulso. Entonces vamos a ir de un resultado particular, que es una única exponencial compleja, y luego lo vamos a generalizar con esa combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que es una serie de Fourier. Entonces, supongamos que tenemos una señal x de t, que es su transformada de Fourier, nos da esta señalcita que vamos a escribir aquí. 2pi veces delta de omega menos omega sub 0. Vamos a suponer esto de aquí. Tenemos una cierta señal x de t que no sabemos cuál es y que su espectro es 2pi veces delta de omega menos omega sub 0. De hecho, este de aquí lo podemos graficar. Como es dominio de la frecuencia, vemos que es, supongamos que aquí está 0 y aquí está el omega sub 0. Es un impulso que tiene amplitud 2pi, ¿cierto? Este sería el espectro. Entonces, suponemos es una señal x de t que tiene un cierto espectro. Entonces, queremos saber cuál es esa señal x de t. Si queremos saber cuál es esa señal x de t, aplicamos la transformada inversa, que es 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito del espectro de la señal multiplicada por e a la j omega t de omega, ¿cierto? Entonces, esta señal que está aquí la vamos a reemplazar con la señal que está acá. Y vamos a ver
¿cuál es esta señal que aparece aquí? Entonces, si hacemos ese reemplazo, 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito. Aquí ya hago el reemplazo, 2pi delta de omega menos omega sub 0 por e a la j omega t de omega. Vean que esta porción de la señal coincide con esa propiedad que comentamos más arriba, que decíamos que una señal multiplicada por un impulso desplazado, esto era igual a la señal evaluada en ese desplazamiento veces ese impulso desplazado, ¿cierto? Aquí todo visto desde el dominio del tiempo. Esta misma propiedad es válida para señales cuya variable independiente sea la frecuencia. Por ejemplo, si yo aquí colocara x de omega, que se multiplica por un delta de omega menos omega sub 0, tengo exactamente el mismo resultado. Espérenme un segundo, hagamos una pequeña pausa. Ya, entonces sí, sigamos con esta parte de, una vez que yo tengo los coeficientes espectrales, coeficientes de la serie de Fourier, puedo directamente ir a la transformada de Fourier. Entonces comentamos que esta propiedad de aquí es válida para el dominio de la frecuencia, y esto es igual al espectro evaluado en omega sub 0 veces ese impulso en frecuencia desplazado, que es justamente lo que tenemos aquí. Ustedes pueden ver que aquí está el espectro. Acá es simplemente una constante que se va a multiplicar con este 2πx de aquí. Y aquí tenemos, perdón, aquí está el impulso y aquí está esta función que es la exponencial, la exponencial función de t, que vendría a ser esta función que está aquí. Entonces, aplicando esa propiedad, tendríamos que la señal xt es igual integral de menos infinito a más infinito, 2pi ya se fue. Y aquí tenemos que evaluar este exponente de aquí, que sería e a la j omega sub 0. Noten que este omega, que vendría a ser las veces del omega de acá, tiene que ser evaluado en omega sub 0, que es el desplazamiento del impulso. Entonces aquí en lugar de omega ya pongo directamente acá omega sub 0 en la evaluación, veces el impulso, ¿no? Omega menos omega sub 0 de omega. Aquí queda en evidencia que esta función aquí ya no es función de omega, entonces actúa como una constante dentro de la integral y sale fuera. Entonces aquí voy a tener e a la j omega sub 0t, integral de menos infinito a más infinito, de delta de omega menos omega sub 0 de omega. Similar al dominio del tiempo, un impulso en el dominio de la frecuencia, un delta de omega, tiene un área igual a 1. Y si esta señalcita de aquí se desplaza una cierta frecuencia, omega sub 0, ustedes pueden ver que si a una señal que tiene una cierta área ustedes la desplazan en el tiempo, cambia su posición temporal, pero su área sigue siendo igual a 1. Es el impulso delta omega menos omega sub 0. Es justamente lo que está pasando aquí en esta integral. Ustedes, en el momento de integral, calculan el área debajo de esa función, y toda esta integral de aquí es igual a 1, ¿no? Que el área de esta señal de aquí es igual a 1. Entonces nosotros hemos llegado a determinar que esta señal en el tiempo es una exponencial compleja continua, un e a la j omega sub 0t.
Y si nosotros recordamos lo que decía la serie de Fourier, la serie de Fourier decíamos que nosotros representábamos a una señal x de t como una combinación lineal de estas señales de aquí, con los a sub k para todo k en tiempo continuo, los coeficientes espectrales son infinitos. Y aquí venía esta e a la j. Recordemos que este k nos formaba esa familia de variables, esa familia de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que omega sub 0 t. Entonces, nosotros vemos que esta exponencial compleja tiene como transformada de Fourier o espectro un impulso. Y si yo tengo a la entrada de la transformada de Fourier un tren de impulsos, una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, lo que voy a tener en su transformada de Fourier es un tren de impulsos. Y las áreas de esos impulsos van a ser proporcionales a esos coeficientes espectrales. Y eso lo vamos a mostrar justamente en la ecuación que nos va a servir para deducir ese resultado. Entonces, miren, una exponencial compleja en frecuencia es un impulso desplazado, que podemos graficarlo aquí. Sub 0 con amplitud 2pi. La serie de Fourier, que está graficada acá con su ecuación de síntesis, es una combinación lineal de señales de este tipo. Entonces, fácilmente yo puedo decir que la transformada de Fourier de una señal que es periódica y ha sido descompuesta con una serie de Fourier. Esto de aquí va a ser igual a la sumatoria de 2pi veces los coeficientes espectrales por este tren de impulsos que es delta menos k omega sub 0 para todo k. Entonces noten que es muy sencillo que una vez que yo ya tenga los coeficientes espectrales a sub k, calcular su transformada de Fourier. Recordemos cómo se calculaban los a sub k. A sub k era 1 sobre periodo, integral de menos a infinito. Aquí era integrar a lo largo de un periodo. La señal que yo quiero representar por e a la menos jk omega sub 0 t pt. Entonces, una vez que yo tengo los coeficientes espectrales, si quiero calcular su transformada de Fourier, cojo estos coeficientes espectrales y los coloco aquí. Los multiplico por 2pi y por impulsos en frecuencia que están ubicados en múltiplos enteros del omega sub 0. Recordemos que el omega sub 0 es 2 veces pi sobre periodo. El periodo ya viene dado por la naturaleza de la señal, se lo puede calcular el periodo gráficamente o también ya es parte del ejercicio. Entonces yo ya no necesito utilizar la ecuación de la transformada de Fourier para calcular la transformada de Fourier de una señal que es periódica. Si esa señal ya la tengo representada con sus coeficientes espectrales, lo único que debo hacer es lo que indica esta ecuación. Multiplicar por 2pi y por este tren de impulsos que están ubicados en múltiplos enteros del omega sub 0. Es un camino más simplificado para encontrar esa transformada. Entonces vamos a aplicar esto de aquí en el ejemplo 4.6. El ejemplo 4.6. Si ustedes recuerdan los coeficientes espectrales de la onda cuadrada periódica, tenemos que esos a sub k, escribamos aquí, es la onda cuadrada periódica. Esos coeficientes a sub k eran seno de k omega sub 0 t sub 1. Recuerden que t sub 1 era la duración de esta señal. Dividido para pi veces k. Ahora yo quiero sacar la transformada de Fourier de esa señal. Entonces aplico la ecuación que mostramos acá. Entonces voy a reescribirla. La transformada de Fourier de esa señal, una cuadrada periódica, se va a construir a partir de sus a sub k multiplicados por 2pi. Y eso va a ser el área de estos tren de impulsos que están ubicados en múltiplos enteros desde omega sub 0. Para todo k. Entonces estos a sub k los vamos a colocar
aquí. Y vamos a simplificar esta expresión. Entonces, el espectro de esta onda cuadrada periódica es igual al sumatorio para todo K. No se olviden que esta notación que utilizamos cuando colocamos solamente K aquí es equivalente a decir que es para K desde menos infinito a más infinito. Es una simplificación. Entonces coloco aquí, es 2pi veces los a sub K, que serían seno de K omega sub 0 t sub 1 sobre pi veces K por delta de omega menos K omega sub 0. Ustedes pueden ver que hay unas simplificaciones aquí. Bueno, de hecho, para simplificar eso de aquí ya lo podemos borrar para no tener que reescribir ahí debajo. Este de aquí no se borra. Listo. Entonces ya tenemos ahí la transformación de Fourier de la onda cuadrada periódica. Entonces, para nosotros construir este espectro, tenemos que ir evaluando valores de K. Y noten que esto de aquí les va a dar una constante para cada valor de K. Y esto de aquí es un impulso que va a estar ubicado en múltiplos enteros del omega sub 0. Entonces, esta constante de aquí lo que va a hacer es cambiar el área de ese impulso ubicado en un cierto K omega sub 0. Entonces, si nosotros graficamos esta transformada de Fourier, antes de eso démosle nombre. Esto de aquí, bueno, regresamos a la ecuación que utilizamos al inicio. Vamos a darle un nombre a esa ecuación. Esta ecuación que está aquí, que la dedujimos, es un tren de impulsos. Es un tren de impulsos en el dominio de la frecuencia. Esto es válido para cualquier señal que sea periódica. Cualquier señal que sea periódica tiene como transformada de Fourier un tren de impulsos en frecuencia. Y las áreas de estos impulsos son proporcionales a 2 veces pi sus coeficientes espectrales. Entonces vamos a graficar este tren de impulsos de aquí. Entonces escribamos aquí de nuevo que esta señalcita es un tren de impulsos. Tren de impulsos. Entonces vamos aquí a graficar ese tren de impulsos. Para hacer esa graficación voy a ayudarme de una envolvente continua. Esa envolvente continua que voy a escribir aquí no es parte de la señal, pero me va a servir para graficar estos impulsos. Esta línea verde aquí es la envolvente continua. Entonces, aquí va a estar ubicado el primer impulso, el segundo impulso va a estar ubicado por acá, el otro impulso va a estar ubicado por acá, vamos a tener otro impulso por aquí, otro impulso por aquí, aquí va a valer 0, aquí vamos a tener otro impulso, aquí va a valer 0 y acá vamos a tener otro impulso. Esto para el caso de cuando t sea 4 veces t sub 1. Entonces, estos impulsos que están aquí, inclusive estos ceros de acá, corresponden a la transformada de Fourier de la onda cuadrada periódica. Esa linecita verde que está ahí es la envolvente continua que utilicé para graficar la señal. Entonces aquí lo importante recordar es que si la señal x de t es periódica, en frecuencia, lo que nos va a dar es un tren de impulsos. Tren de impulsos. Esto aquí es justamente un tren de impulso. Esta línea verde, como les digo, no es parte de la señal, es simplemente una envolvente periódica para graficar ese tren de impulsos. Vamos con otro ejemplo aplicando esto mismo de aquí. Es el ejemplo 4.7. Entonces, en este ejemplo 4.7 vamos a tener la señal senoidal. Xt es igual seno de omega sub 0 t. Entonces ya saben que esta señal senoidal es una señal de este tipo. Inclusive por acá, ¿no? Tiene
Como esta tiene amplitud 1, aquí justamente tiene amplitud 1. Y este periodo, que es el espacio entre dos crestas o entre dos valles, es igual a omega sub 0 sobre 2pi. Ese omega sub 0 es el que está aquí. Entonces, ya sabemos que esta señal la podemos representar en el dominio de la frecuencia con las series de Fourier, utilizando la relación de Euler. Aplicamos la relación de Euler y extraemos directamente los coeficientes espectrales, haciendo la comparación con la ecuación de síntesis. Entonces, descomponemos esta señal con la relación de Euler. Entonces, esta x de t es igual a 1 sobre 2j e a la j omega sub 0t menos 1 sobre 2j y a la menos j omega sub 0t. Del resultado anterior ya sabemos que este de aquí corresponde al coeficiente a sub 1 y este de aquí inclusive tomando el menos al coeficiente a sub menos 1 porque aquí está involucrado un k igual a 1 y acá está involucrado un k igual a menos 1, lo que hicimos con ustedes en los ejemplos anteriores. Entonces ya tenemos los coeficientes espectrales y queremos saber cuál es la transformada de Fourier de esta señal. Entonces, la ecuación que dedujimos es que la transformada de Fourier de una señal periódica es un tren de impulsos, donde los coeficientes espectrales se multiplican por 2pi, y eso es el área de estos impulsos desplazados en frecuencia. Noten que aquí es todos los valores de k, pero en este caso particular tenemos solamente dos valores de k, que es 1 y menos 1. Entonces es muy sencillo aquí desenvolver este sumatorio. Entonces este es un a sub k que va a venir acá y este a sub k que va a venir acá. Entonces aquí voy a tener 2pi a sub menos 1, que es menos 1 sobre 2j por delta de omega. Como k vale menos 1, con este menos de acá se va a hacer más. Entonces aquí va a tener más omega sub 0. Y aquí más 2pi. El otro coeficiente espectral, que es este de aquí, 1 sobre 2j. Por delta de omega menos k, que en este caso vale 1, menos omega sub 0. Y esa de aquí es la transformada de Fourier de la señal seno. Si nosotros calculamos la transformada de Fourier de la señal coseno de omega sub 0t, igual utilizando lo que es la relación de Euler, tendríamos e a la j omega sub 0t más medio e a la menos j omega sub 0t. Como ustedes vimos que este de aquí corresponde al coeficiente a sub 1 y este de aquí corresponde al coeficiente a sub menos 1, porque veíamos que aquí está implícito un k igual a 1 y aquí aparecía un k igual a menos 1 cuando comparamos con la ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Entonces, como ya tengo los coeficientes espectrales, aplico la ecuación que vimos arriba, que decía que la transformada de Fourier de una señal que es periódica es igual al sumatorio para todo k de 2pi veces esos coeficientes espectrales por un tren de impulsos. Entonces, este coeficiente espectral viene aquí y este coeficiente espectral viene acá. Entonces, esta transformada de Fourier de la señal cosenoidal, si evaluamos en menos 1, sería medio por 2pi delta de omega más omega sub 0. Saben que aquí, como es menos 1, con este menos de aquí, viene a ser este más que está acá. Más medio, que es el otro coeficiente espectral, multiplicado por 2pi por delta de omega menos omega sub 0. Simplificando esto de aquí, vemos que la transformada de Fourier de una señal cosenoidal, vamos a graficar aquí la transformada de Fourier de la señal cosenoidal. Es un impulso ubicado en menos omega sub 0, con amplitud, como ustedes pueden ver. Opa. Aquí simplemente ha quedado pi, ¿no? Con amplitud pi. Y otro impulso ubicado en más omega sub 0, que
tiene también, si ustedes pueden ver esta simplificación que está aquí, un área pi. Más adelante ustedes van a ver que existe un procedimiento que se utiliza para ubicar una señal en una cierta posición del espectro, que se realiza multiplicando la señal que se conoce como señal en banda base, que es la información, multiplicada por una señal que se conoce como portadora, que sería más o menos esto de aquí. Esa sería su señal en banda base, que se la multiplica por una señal que se llama portadora, que por lo general suele ser un coseno. Entonces, espera, aquí volvamos la frecuencia. Un coseno con una cierta frecuencia omega sub 0t. Entonces, este producto de aquí se utiliza para una señal que está en banda base, que su espectro está ubicado aquí, moverlo en frecuencia y poner el mismo espectro ubicado acá en omega sub 0. Este proceso que ustedes ven aquí, que es pasar de una banda de frecuencia a otra banda de frecuencia, es conocido como modulación. O sea, la modulación es una forma de a su información adaptarla al canal de comunicaciones. Y para esa modulación siempre o generalmente se va a multiplicar por una cosenoidal. Más adelante va a aparecer una propiedad que cuando nosotros multiplicamos en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia vamos a hacer la convolución. Ustedes pueden ver que en el dominio de la frecuencia los cosenos son señales impulso. Y aquí va a aparecer esa propiedad que vimos con ustedes de que cuando una señal convoluciona con un impulso desplazado es la misma señal desplazada. Lo que nos vamos a encontrar acá en el dominio de la frecuencia es que ese espectro, que es la información que quiero transmitir, al convolucionar con un impulso desplazado, ese espectro lo mueve en frecuencia hacia otra banda. Y ese ya va a ser un tema del próximo año. Entonces vamos a quedar ahí y prendan la cámara para tomar lista.